los ecologistas de Nación se volcaron por la idea, que estaban dispuestos a venir los tres a la vez, y para otro enfoque que queríamos que se tratase más, detenido, sería el enfoque feminista, y para ello hemos invitado a otra persona no menos importante, por supuesto, y además muy reconocida también en su labor, que es doña Fina Jiménez. ¿Y da por dónde Jiménez, verdad? Te digo que Zaira no Juan Bautista Jiménez. Y que otra persona que nos va a hablar del otro enfoque que queremos tratar hoy era el tema de la acogida, fundamentalmente el tema de migraciones y refugios. Para ello, pues se nos ha ofrecido CEAIN, y en nombre de CEAIN, una experta, con la careta de joven que tiene, del área de acogida humanitaria y protección internacional. Pretendemos que ellos nos hagan o nos enfoquen, nos hagan una lectura compartida de los programas electorales desde esos tres enfoques. Y por tanto, os invito a escuchar algo que seguro nos va a interesar. Después, en todo caso, si queréis, podemos tener un pequeño debate para cada uno poner lo que sea. Le doy la palabra primero a Juan, por orden, ¿verdad? Y ya después Fina y Gemma os vais dando. Toma el micrófono. No, es que necesito... Vale. ¿La voy pasando yo? ¿Quieres o...? No, déjalo, Déjalo. tiene su historia. Pero yo me puedo levantar, ¿no? Sí, te puedes quitar aquí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Ya? ¿Escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y es imposible en un placito tan corto como el que tenemos hablar de los programas de los partidos políticos. Yo me he leído por culpa de ustedes los 4 programas, insufribles algunos. Vamos, es que me cogí unos cabreos de verdad, porque es que leía, digo, es que no me puedo creer que estas cosas se escriban, que se piensen, sí, pero que se escriban con ese descaro las cosas que pone algún partido, sobre todo, una cosa increíble, pero bueno, me lo he tragado, lo he escrito y hasta lo he resumido, ¿no? He hecho un resumen de las propuestas generales, un poco, ¿no? De saber de qué nos va, más o menos sabemos de qué va la historia, pero bueno, cuando uno se lee las cosas, se ve que hay sus matices y sus sorpresas, porque se proponen algunas cosas que todos sabemos que los programas no es que se cumplan, pero son un reflejo de lo que quieren hacer. Con lo cual, las intenciones están escritas y yo veo propuestas tan concretas que se ve que es que lo van a querer hacer, que cuando ponen derogar, es que lo van a derogar, si ganan. Es decir, que no se pone ahí, pues si estamos aburridos, vamos a poner que derogamos una lista, después no derogarla. Hombre, algunas no podrán porque son normas europeas y ahí, sobre todo Vox, se dedica a decir que va a derogar toda la normativa europea. O sea, están en otro mundo, ¿no? Porque es imposible, pero bueno. Vamos a empezar con el PSOE. Lo interesante es que la mayor parte de los partidos, los temas ambientales no están en un apartado solo de temas ambientales, sino que sobre todo los temas económicos tienen una parte importante de todo lo que significa la transición ecológica, la economía circular, o sea, todo el modelo económico que implica la transición ecológica. ¿No? Esto es importante porque antes había una coletilla de medio ambiente. El medio ambiente era los espacios naturales, las especies, lo que la gente entendía que era antes de 22 mañana y 4 cosas más. Bueno, el medio ambiente hoy en día, pues incluso las políticas de igualdad, que no voy a entrar, que se plantean y pues está completamente incluido aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, hay un apartado del bloque 1, política económica y servicios de la ciudadanía, un crecimiento económico justo y sostenible. La palabra lo aguantan todos, pero ya meten eso que antes, hace unos años ni se les ocurría plantear lo del crecimiento económico sostenible. Por ejemplo, en el sector agroalimentario se plantea que hace un tiempo que el objetivo era producir más, luego producir con más calidad y ahora se trata de producir mejor. No hablan claramente del decrecimiento, pero sí plantean que el objetivo ya no es producir más. Esto era impensable hace unos años. Es decir, que esto ya empieza a decir, bueno, que un partido como ha sido el PSOE, de derecha que ha sido su política económica, recordaba Felipe González, ¿no? Tampoco se diferenciaba mucho de otras políticas económicas. El que ahora planteen este tipo de cosas, ya después se dice, bueno, algo está cambiando, al menos cuando uno pone esto por escrito es porque entienden que hay gente que esto lo asumen bien. Y entonces, por tanto, nos está dando a entender que la sociedad demanda este tipo de cosas, si no, no lo pondrían. Yo creo que también es interesante, los partidos reflejan, los programas, la mentalidad de la gente que ellos quieren ver. Y eso también tiene su interés porque significa que esto, ellos saben que es una demanda ciudadana, que la gente ya no quiere producir más,
sino que quiere vivir mejor, todo el tema de cuidado, etcétera, etcétera, está completamente metido en muchos de los programas que antes ni se hablaba de ese tema. Los cuidados es un problema de la familia, de todas las mujeres, ¿no? Además, un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, con los recursos naturales, con la sociedad y con el bienestar animal. Entonces, apoyaremos la descarbonización de la flota. Este es el apartado dedicado a la pesca, esto es economía, ¿no? Claro, ante la pesca conseguiremos más cuotas de la Unión Europea, comercializaremos la pesca, crearemos más empleo, y ahora lo que se plantea es que los barcos no pueden andar con el gasoil, ¿no? Una cosa también antes impensable, ¿no? Esto cómo se hace y toda la transición energética en el sector el sector cinegético, que el PSOE ha sido muy pro caza, y cuando gobiernan Andalucía, absolutamente pro caza, los de ahora le superan, pero bueno, pues hablan del sector cinegético que participa en la sostenibilidad del mundo rural, no dice más nada, con lo cual esto es, hay determinadas declaraciones de principio que no quieren decir nada, porque esto quiere decir. Pero bueno, lo ponen para que intentar ganarse también el voto rural cazadores, diciendo, oye, que nosotros también estamos de acuerdo con la caza, entonces que no nos olvidamos, ¿no? Hay un bloque muy concreto, el bloque 2, una agenda verde para garantizar el bienestar de hoy y de mañana, que está muy bien, la verdad. Yo creo que tiene mucho que ver la ministra de Transición Ecológica, que además va de peso fuerte en las elecciones, va a la segunda en Madrid, y plantea un programa bastante... partes ya se ha hecho, es decir, que en los últimos 4 años ha habido avances muy importantes en los temas de descarbonización, de una transición ecológica justa, de la modificación del modelo energético, del objetivo antiimpensable de decir, poner fecha a acabar con el carbón y el petróleo, esto lo decíamos hace 30 años, hoy que estábamos locos, el cerrar las centrales nucleares, esto lo plantea el PSOE, que antes era impensable. Ahora ya se han asumido una serie de temas, y en este caso el PSOE pues sí los asume porque ya es una cuestión que ellos saben perfectamente que a nivel social es así, ¿no? Habla también del tema del desarrollo de la energía renovable, plantean, junto con Sumar, que también lo hace, incluso el PP también lo hace, que el desarrollo de la energía renovable tienen que tener una ordenación acordada con las entidades locales, porque sabéis que el desmadre que hay con los de los grandes fondos de inversión y los macroproyectos de plantas solares es enorme. Están poniéndose muchas veces en terrenos fértiles, es absurdo quitar terrenos fértiles, que es nuestro recurso natural más importante, que es producir comida para producir energía, mientras que tenemos los polígonos industriales con aire acondicionado, porque las chapas de los polígonos calientan tanto que calientan los de abajo y gastamos energía en enfriarlos, cuando podrían estar todos los polígonos industriales y todos los aparcamientos llenos de placas solares, como ha hecho IKEA aquí en Jerez, ¿no? Que es más listo que nosotros, pues esto no se desperdicia, es decir, hay muchísimo terreno y está claro que este es un tema importante, que lo plantea la mayoría de los partidos, todo el conflicto que se ha creado en el mundo rural con la invasión fundamentalmente de macroparques de grandes empresas, estamos las mismas, el monopolio, el oligopolio energético que quiere acopar también la producción renovable, tanto eólica como... esto sí es importante, que no lo plantea todo el mundo, lo plantea prácticamente el PSOE y Sumar, consolidaremos el impulso de la energía social y participativa de las comunidades energéticas, esto es fundamental, es decir, no va a haber futuro si en Grazalema o en Zahara o en núcleos, centros urbanos como Arco, que son conjunto histórico artístico, tenemos de placas solares en los tejados. Esto es imposible, además que no se permite legalmente. Pero ni que todo el mundo tenga su placa solar en pueblos muy pequeños donde no tienen ni siquiera disponibilidad, sino que haya comunidades energéticas donde esté una planta solar del municipio, el primero que lo está planteando creo que es Trebujena ahora mismo, y que la generación de energía eléctrica, pues entre todos los vecinos se pague una cuota y tengan derecho a esa energía, que obviamente es mucho más barata, porque es más grande el oligopolio. Entonces, esto es por donde va el futuro. De hecho, en Dinamarca creo que el 25% del consumo energético ya es en plantas de autoconsumo comunitarias. Son pueblos que tienen su planta de generación eólica o solar y abastecen al pueblo. No que cada uno tenga su placa. Está bien, yo tengo mis placas y yo no pago a ninguna Endesa ni a nadie. Pero no esa solamente la solución, porque además esto sale mucho más barato y puede tener financiación pública y hacer que la gente no le sea tan gravoso tener que hacer una inversión de 5 o 6 mil euros, que ahora mismo en muchos sitios no, es ya nada, porque con la deducción del IRPF, la deducción del IVA, a mí me ha salido gratis, es decir, claro, no me ha costado nada las placas, porque la he puesto, tiene un 50% de IBI durante 2 años, son 1.400 euros, un 40% de deducción del IRPF de la inversión, y además la ayuda de 1.500 euros, creo que es el 30% por parte de la Junta de Andalucía. Entonces, hoy en día que se puede conseguir una planta gratis. Pero bueno, esto es una cuestión muy importante, el tema del autoconsumo. La transición junto a modelo de éxito social, reconversión industrial energética, o sea, todo lo que significa la reconversión del modelo industrial para acabar con el actual modelo basado fundamentalmente en los combustibles fósiles. Mejores oportunidades de calidad de vida y equilibrio de ecosistemas en el medio rural y medio urbano. Esto no es un apartado exclusivamente medioambiental, son apartados de modelo, en este caso del mundo rural, ¿no?
Hay un apartado dedicado a infraestructura de transporte y movilidad donde se plantea el tema de prioridad del transporte público. Esto lo pone todo el mundo, menos Vox, todo el mundo. Debe prioridad la movilización no motorizada frente a la motorizada, en el espacio urbano después no se hace, pero ya por lo menos se pone, antes ni se ponía. Apuesta decidida por el ferrocarril. Aquí es importante que además del AVE, que ahora lo veremos, se plantea el tema del servicio ferroviario de proximidad. La gran inversión que se hace en España, prácticamente toda, va en AVEs, en alta velocidad, y se ha dejado lo que son los regionales y las cercanías. En algunos sitios las cercanías han mejorado, aquí en Cádiz, Jerez, se le ha puesto doble vía y la verdad es que funciona estupendamente, pero siguen planteando que tenemos la red maestra en alta velocidad y que haremos que el AVE llegue a todos lados. Es absurdo, es decir, que hay un AVE en Cuenca que tiene 4 pasajeros al día. Me parece de media, el que va de Toledo a no sé dónde, no sé si la media llega a 15 pasajeros, es que unas inversiones enormes para unos usuarios que no tiene ningún sentido. Esos pueblos pequeños, esas ciudades medianas necesitan un transporte de cercanía regional importante porque la gente no va de Madrid a Sevilla, la gente va de Toledo a Madrid, de Toledo a Talavera, que son transportes de cercanía. El tema del descuento hasta los 24 años, esto es una promesa que ya ha salido además públicamente, transporte público gratuito. Yo creo que se han dado cuenta que el transporte público gratuito, como está ahora mismo el ferrocarril, con unas condiciones, pero se puede sacar un bono, ha tenido un resultado enorme, porque ha reducido enormemente, los trenes están llenos. De hecho, el problema es que no se encuentra lleno. Y a Sevilla desde Cádiz casi imposible. Pero ha reducido muchísimo el transporte por carretera, una barbaridad. Y al final se han dado cuenta que el coste que supone, no recuerdo cuánto era, al año, lo que no ha supuesto al Estado pagarle a Renfe los billetes gratis, le compensa con lo que supone lo que tendríamos que pagar por las emisiones y lo que tenemos que pagar por mantenimiento de infraestructuras, autopistas, carreteras y tal, porque ha habido una reducción enorme. Y reducir el tráfico significa menos deterioro y por tanto menos inversión en carretera, ¿no? Entonces se lo han planteado, yo creo que se puso como una emergencia con lo de la pandemia y lo de la crisis, y ahora yo creo que ya en muchos países de Europa se está planteando que el transporte público sea gratuito. Es que una cosa que alguien pensara que era imposible. Lucha contra la contaminación, eficiencia en el uso de los recursos, hacia una economía circular e innovadora, pues todo el tema de la economía circular que antes era también impensable, el hecho de que ni tenemos que extraer recursos del medio ni tenemos que dejar residuos en el medio, sino que tenemos que vivir con lo que tenemos reutilizando los materiales. Esto es algo que lo asume prácticamente todo el mundo menos vos, pero el PP tiene una perorata sobre la economía circular que la veréis. Reducción de plástico, reducción de envases, acabar con los plásticos, el derecho medioambiental a la participación ciudadana, un país que aborda con valentía la emergencia climática. Aquí sí tiene, y de hecho es que la ministra pues, es bastante, incluso profesionalmente bastante potente en el tema de la lucha contra el cambio climático, y se han hecho bastantes cosas en esta legislatura. Impulsaremos mayor ambición, estas son declaraciones de principio, pero después vienen casos ya compromisos concretos, una revisión al alza de los compromisos climáticos de España. De hecho, sabéis que en 2050 se tiene que acabar con el petróleo y el carbón y el gas. No se puede consumir más en Europa, es el horizonte que tenemos, pero ellos plantean que la reducción para 2030, que es nada, se del 55%. A nivel europeo, el 50% son compromisos muy concretos, que además son conseguibles, pero significa una transformación brutal de todo nuestro modelo económico y de transporte. Y por eso plantearlo de la transición energética justa para ver que nadie se quede detrás en este cambio. Al final, el cambio no puede ser solamente para la gente rica que se compre un coche eléctrico estupendo, sino que el cambio tiene que hacer más accesible el transporte, de todo el transporte público, por eso también se habla de transporte gratuito, para que todo el mundo pueda tener un acceso a la movilidad. El tema de naturaleza, un tema más unido a lo que la gente entiende por medio ambiente, pues se plantea un objetivo muy claro, que es un objetivo a nivel ya internacional firmado, que es el objetivo 30-30, y es que para 2030 tenemos que tener el 30% del espacio terrestre protegido y el 30% del espacio marino protegido. El espacio terrestre en Andalucía estamos por ahí, pero en espacios marinos no tenemos prácticamente nada protegido. Ahora tenemos un 30% de nuestros mares territoriales protegidos, de nuestra zona económica exclusiva. Garantizar el agua para generaciones futuras, aquí no entra mucho, porque veremos cuántos partidos sí entran, ¿no? Porque ¿cómo se garantiza el agua para generaciones futuras? Eso es lo que se plantea. Ellos lo que entran fundamentalmente el peso de apuesta por la desaladora. Ya fracasó el tema del plan hidrológico, lo de los trasvases, que venía agua del Ebro, incluso del Ródano, se planteó un trasvase del Ródano. Pero van a apostar por la desaladora, que también tiene muchísimos problemas, y lo que es fundamental es que hay que reducir el consumo de agua y que hay que reducir los regadíos, que es una locura en España, mientras otros partidos siguen planteando ampliación de regadíos, ¿no? Plantean el tema de ahorro y eficiencia energética de agua, que la verdad es que hemos avanzado mucho en esto. Tenéis que tener en cuenta que en el año 91, en la anterior sequía, gastábamos 91 hectómetros cúbicos, lo que es la zona de abastecimiento gaditano, Jerez, Costa Noroeste, Bahía de Cádiz hasta Conil, que se abastece de los burones. En el año 91 somos más gente, la ciudad ha crecido una barbaridad, tenemos muchísimos parques empresariales, polígonos de estos comerciales, como se llaman ahora, ¿no? Los IKEA y todas estas cosas,
y consumimos de 91 pues a 71. Quiere decir que el desarrollo, entre comillas, bueno, el crecimiento no significa consumir más agua. Pero claro, eso es un tema de que ya estructuralmente hemos abordado una serie de medidas, de electrodomésticos de bajo consumo, de hábitos de no regar los jardines, que se han quitado muchos césped, se ha puesto mucha loseta y mucho patio, que son así. Y cada vez más se va a poner, ¿no? Porque ya por mí no son los césped. Es una locura lo de que queremos que esto fuera de Escocia, ¿no? En el caso del PP, es un programa que sorprende. Bueno, el primer reto que dice que tenemos es el de la demografía. Esto está otra vez en plan bíblico, de que tenemos que ser más. De que mañana somos más, somos 47 millones, bueno, no con 27 millones vivimos mejor, ¿no? Consumimos menos recursos y la gente lo vive más a gusto, ¿no? Pero bueno, siguen con la manía de que que hay que llegar a 2 hijos por matrimonio, esto debe ser por decreto, ¿no? Y bueno, todos los chinos, ¿no? Aquí todo el mundo 2 hijos. Es un poco extraño y tiene mucho que ver después con la política medioambiental, porque claro, si planteamos que tenemos que seguir creciendo en población, también se plantea que tenemos que seguir creciendo en el sentido de ampliar ciudades, poliindustriales, urbanizaciones, infraestructura y todo. Significa consumo de recursos, significa que es insostenible seguir más agua, etcétera, ¿no? Pero tiene una serie de políticas que yo creo, me imagino que lo han hecho por demarcarse un poco de Vox. Es decir, nosotros no somos esta gente, no somos negacionistas, de hecho hacen una declaración de que son firmes defensores de la lucha contra el cambio climático, tienen además una terminología muy sorprendente. Yo cuando me lo he leído me he quedado... Porque precisamente lo contrario de lo que hacen después cuando gobiernan, ¿no? Ahora veremos que uno de los puntos es reduciremos las emisiones de las ciudades, reduciremos el transporte privado y aumentaremos el transporte público. Lo primero que hicieron cuando llegaron a Madrid fue derogar la zona de bajas emisiones. Y ya han dicho que las zonas de bajas emisiones, que son obligatorias para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes desde el 1 de enero pasado, ya han dicho que no las piensan aplicar. Ningún municipio del PP la está aplicando, eso tampoco. Pero bueno, lo que saben, no dicen que no lo hacen. Pero hay gente que dice que no piensan aplicarlo. Sin embargo, el programa es un poco sorprendente. Ahora, nunca la energía había pasado tantas facturas a la familia, todo de siempre. Que la luz es más cara que en ningún lado y es mentira. Esto es mentira, que por tanto que hay que producir más energía. Frontal debate energético y adoptar decisiones estratégicas a medida adecuada que nos aseguren el acceso a energía limpia, barata, segura y estable. Y nos ponemos bien, todos vamos a tener esa energía limpia, barata, segura y estable. No dicen nada de la energía nuclear. Es decir, que tenemos centrales nucleares y que uno plantea que hay que cerrarla, y de hecho ya en declaraciones no aquí han dicho que piensan prorrogar las centrales nucleares que tenemos, ¿no? Porque hablan de un mix energético, y el mix energético no dicen cuál es. El mix energético significa diferentes fuentes de energía, que pueden ser pues la energía solar fotovoltaica, la energía eólica y de resguardo pues plantas que yo toca en el futuro, plantas térmicas con hidrógeno producido a su vez con energía solar o eólica, ¿no? La hidrólisis del agua. Dice, no, un mix que utilicemos todos los tipos de energía. Aquí lo plantea, mantener las centrales de gas, mantener las centrales de carbón, mantener las centrales, o sea, se han opuesto al cierre de centrales de carbón y mantener las centrales nucleares. Habla del reto de la ciudad de sostenibilidad de economía circular, que tú el PP hablando de economía circular, ¿no? En nuestro país, prácticamente las grandes zonas metropolitanas tienen mucho que decir que hacer en materia de transición energética, una terminología que ellos han estado siempre en contra, ¿no? Entonces asumen toda una terminología, yo vuelvo a repetir, yo creo que para intentar decir no somos esto de aquí, nosotros somos negacionistas, y de hecho hacen una declaración de principio de la descarbonización no debe ser ni de quedar delegada una mera declaración retórica de intenciones y de reducción de emisiones de CO2, tiene que ser un compromiso firme y compartido. Se han negado a todos los cierres de térmicas, las térmicas de carbón. Han estado en contra de cuando se han planteado objetivos para reducir el consumo de gas. Y ahora están diciendo que el objetivo es la descarbonización de la economía. Yo nunca escuché a nadie del PP hablar de esto, nunca. Sin embargo, lo escriben. Por eso digo que es muy sorprendente que escriban estas cosas cuando nadie del PP dice esto. Infraestructura energética, la energía renovable es una opción deseable y no es alternativa más adecuada siempre y cuando sea compatible. Plantean esta de la compatibilidad, que esto tiene razón y lo plantea todo el mundo, ¿no? Pero esto plantea la simplificación administrativa para los proyectos de instalación de generación energética, no dice de cuáles. Es decir, que aquí entra una central térmica, está entre una central nuclear. ¿Qué significa simplificación? En la terminología del PP simplificación significa desregulación. Entonces, quitar normas, quitar la necesidad de someterse a evaluación ambiental, quitar todo tipo de informes, de agua, de necesidad, simplemente llegan a decir que solamente debe de haber una declaración responsable, incluso las licencias, para las plantas de generación de energía. O sea, que podemos venir aquí Iberdrola y ponernos en una central térmica enorme y simplemente declararlo al ayuntamiento, sin ningún trámite ninguno. Esto es muy peligroso, que es la filosofía de la gente, ¿no?
Una nueva movilidad 300, esto es sorprendente, ¿no? Habla de la movilidad del transporte público, una movilidad descarbonizada, o sea, que en teoría están en contra de que haya coches con gasolina en la ciudad y con gasoil. Cuando el gobierno puso una meta de coches con gasoil en 2030, acordado la que montó el PP. Vamos, la ministra no la fusilaron de milagro, ¿no? Pero dijeron de todo, que iba a arruinar a España, que iba a arruinar el sector del automóvil, que iba... Porque planteó poner una meta para la fabricación de coches de gasoil en 2030, esto fue hace 4 o 5 años, ¿no? Pero claro, después viene el tema de las infraestructuras, que es el mantra normalmente de la derecha y también en parte del PSOE, partidarios de la movilidad colectiva y el uso del transporte público urbano e interurbano, una cosa un poco sorprendente, infraestructura eficiente, accesibilidad universal y movilidad 100% sostenible. Bueno, está escrito. Somos partidos de la movilidad eléctrica, el hidrógeno y los combustibles no contaminantes, está escrito. Sorprendente. El tema del agua hay pincha. El tema del agua es lo de siempre, tener un modelo que tenga en cuenta la gestión integrada de los recursos hídricos, convencionales y no convencionales, y el uso eficiente y sostenible. Las infraestructuras hídricas. No dice nada de los trasvases, pero al final mete solidaridad territorial. Solidaridad territorial en el PP es que el agua tiene que ir a donde más se necesita. O sea, que si hay agua en el Ebro, hay agua en el Cantábrico que se necesita en Almería, el agua se hace una tubería que va desde el Cantábrico a Almería. Y están hartos de decir que el agua hay que distribuirla homogéneamente como si los ríos fueran tuberías y conectándolos con otro, el agua va donde interesa en cada momento, con lo cual la guerra del agua está servida, porque ahora mismo el Ebro está con déficit de agua gravísimo y Cataluña está con un déficit de agua enorme. Imaginaros ahora que se planteara si hubiera una tubería, ya de hecho está pasando con el trasvase del Tajo Segura, si se planteara ahora por parte de los regantes de Almería o de Valencia o de Murcia que quieren agua del Ebro, los del Ebro dirían que ni mijita porque ellos están ahora faltos de agua, efectivamente porque coincide. Entonces esto es una... Pero después vos veréis que se lo dice claro, ¿no? Economía circular del agua, después ponen 20.000 problemas. Economía circular del agua no una ninguna frase hecha, lo voy rápido porque no, se me va, porque ya me he pasado. Economía litoral sostenible, aquí hay una cuestión muy clara que dice que la ley de costas, que defenderemos una adaptación al cambio climático en que se refiere a la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles necesarias. Tienen la manía, ya la tenía el PSOE con la Susana Díaz, que fue la que consiguió la transferencia de competencia de los chiringuitos, el que la playa es una zona, no es un ecosistema natural que podemos disfrutar de él, que además es móvil, la arena va y viene, las dunas tienen una dinámica con la arena, con lo cual todo eso no hay que tocarlo porque eso funciona y tiene una funcionalidad, sino que la playa es un ámbito de desarrollo de actividades económicas. Punto. Y por tanto hay que montar restaurantes, conciertos, infraestructuras, pistas deportivas, o sea, todo lo que dé dinero hay que montarlo. Eso es la playa y eso lo dicen clarísimamente, ¿no? Que en la mitad defenderemos la adaptación. Después, en el tema de conservación, dice que demuestra los crecientes efectos del cambio climático, 20.000 veces hablando de cambio climático, y habla de conservación de la biodiversidad en ecosistemas urbanos, pero vamos, en su política en la ciudad, y cuando están como en la Junta de Andalucía, es absolutamente contraria a todo lo que significa conservación de biodiversidad, ¿no? Voy ya rápido, voy a saltar al siguiente. Vamos a sumar. La verdad es que el programa de sumar es buenísimo, eso sí, claro, ¿no? Es un programa que todo el programa está impregnado de lo que significa la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, la necesidad de vivir en un mundo justo, la necesidad de que tengamos un planeta que podamos heredar a nuestras generaciones futuras, de restaurar el daño que hemos causado, y eso viene a lo largo de todo el programa, ¿no? Habla de estrategias de reducción del impacto ecológico, no ya de la sino que estamos ya, de hecho, el Parlamento Europeo ha aprobado por la mínima la ley de restauración de la naturaleza, o sea, el objetivo de que el 20% de cada país de Europa se restaure los ecosistemas primitivos. No estamos ya en el ámbito del debate de no destruir lo que nos queda, sino de restaurar los que hemos destruido para que al menos el 20% de cada país vuelvan a ser los ecosistemas primitivos que existían, ¿no? Que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Y el Partido Popular y la extrema derecha se han opuesto a saco, ¿no? Acceso garantizado los suministros básicos de energía y calefacción a todos los hogares. Esto se refiere no tanto a la extracción de agua, sino a lo que significa la pobreza energética, de la pobreza de agua. O sea, que por ley todos los hogares tienen que tener derecho a una cantidad de energía, de agua, etcétera, que tenemos que pagar entre todos, porque no la pueda pagar. El tema de la publicidad de alimentos no saludables, ya veré lo que dice Vox, que esto es la polémica que cada vez que el Garzón había la palabra, coge la palabra para hablar mal de las hamburguesas o de la carne roja y tal, pues lo crucificaban, ¿no? Para hablar mal de la comida de los colegios, de lo que le estaban dando, ¿no? Eran cosas sumamente razonables, porque entiende algo de nutrición, lo que decía el hombre, cada vez que decía algo, pues plantean hacer una ley que regule todo el tema de publicidad, el tema del greenwashing, todo el tema del lavado verde, de la utilización por parte de las grandes empresas, plantean una ley que evite el greenwashing, que además es una norma europea que pide que esto se haga para acabar con el fraude gigantesco de las grandes empresas que utilizan el medio ambiente para lavar la cara.
derecho a la información de los consumidores, toca mucho lo que es el derecho de la gente al medio ambiente sano y cómo pueden intervenir, que el otro no lo hacen, ¿no? La transición ecológica justa, el desarrollo de la transición ecológica es un proceso de reorganizar la vida en común que tiene por finalidad garantizar una vida digna a todas las personas con un planeta con límites ya superados, esto no lo plantea nadie, que compartimos una realidad y que estamos obligados a cuidar las próximas generaciones. Creación de un fondo de recuperación de las ciudades, pues rápido. Mecanismo específico para financiar las instalaciones de autoconsumo colectivo. No es ya que fomentemos, esto es importante, es que hay que financiar con dinero público las instalaciones colectivas de autoconsumo para hacer que la gente sea se pueda autoabastecer de energía y nos desconectemos de las grandes redes de energía eléctrica. Esto es un objetivo fundamental. Algo plantea el PSOE, como viste, y de fomentar, pero esto plantea ya una financiación, una fiscalidad justa para la transición, que estos temas de quién paga los impuestos, que estamos siempre la misma, ya veréis que lo de Boa es tremendo lo que propone, y aquí se propone, bueno, que las grandes empresas, las energéticas, los bancos, etcétera, tienen que pagar más para precisamente poder financiar esta transición. Ustedes que habéis destruido el planeta, pues tendréis que financiar con vuestros beneficios, reconstruir todo este tejido, ¿no? A vender extraordinario a las petroleras y a todas las grandes empresas, tasas plásticos, puestos a las empresas contaminantes, más garantizar la participación real, toca mucho los temas de participación, incorporar contenidos ecosocial a la educación formal, ganar la crisis climática, vienen muchas propuestas en relación al 55% lo mismo que plantea el PSOE, en este caso, en el 2030 creo que es un 55% en relación con 1990, que es el protocolo de Kioto, porque la Junta de Andalucía hace trampa y cuando dice que ha bajado un 10% las emisiones siempre toma en cuenta el año 2000, que en el año 2000 habíamos superado el 40% en 1990, hace trampa total, porque siempre se pone, aquí no lo he puesto yo, pero lo pone teniendo como referencia 1990, tiene que poner la referencia, o sea, sobre lo que producíamos en 1990 tenemos que bajar un 55%, es una barbaridad, ¿no? Incrementar la acción anticlimática, 90% de energías renovables para 2030. Y después plantea una cosa muy interesante y es que España tiene que convertirse en una potencia, que ya lo ven algunas cosas, que siempre estamos a la zaga de todos los temas económicos y de temas de desarrollo. ¿Y en qué podemos ser una potencia? Podemos ser una potencia en industria renovable, que ya lo somos. España habla de emisiones, ¿no? Vanguardia de la electromovilidad, que casi lo somos ya. Una industria de construcción sostenible, que no lo somos. Una industria de alimentación económica de excelencia, que lo somos en parte. Andalucía es la primera productora de productos ecológicos de Europa, pero es que casi todo se exporta, solo cual ahí hay otro problema, ¿no? Sistema energético renovable, simplificado, o sea, que debemos ser el primer país de Europa que nos desenganchemos de las energías fósiles, podemos hacerlo. Facilitar el autoconsumo, desarrollo renovable responsable, renovar el mercado eléctrico para la energía, esto es lo de siempre, ¿no? El famoso, la subasta esta eléctrica, que nunca la has entendido, pero no lo entiende nadie, ¿no? Que hace que no sé por qué tenemos que pagarle a esta gente lo que le pagamos. Impulso a la comunidad, reforma del sector energético, me voy muy rápido, recuperación de titular pública, aprovechamiento hidroeléctrico, esto es importante, estamos en una época en que las concesiones que dio Franco hace 50 o 60 años se están acabando. Entonces lo que se plantea es que los rescates del Estado y que el Estado monte una empresa eléctrica con todas las instalaciones hidroeléctricas que están acabando las concesiones, que quedan libres y no vuelven a renovar, que es lo que siempre ha hecho el PP y el PSOE también, ¿no? Que es renovar y renovar, ¿no? Bueno, perdóname que yo soy el mago de la película. Si eres tan amable, intento acabar. Pues me voy, os voy a poner voz para daros ya la puntilla. Plantea, por ejemplo, la moratoria de campo de gol, que no lo plantea nadie, o sea, se acabaron más campos de gol, todo el mundo critica el consumo de agua y tal, pero bueno, el tema del agua está bastante bien, el programa de agua, el tema de incendios, el tema de la biodiversidad, la reforma de la ley de costa, el positivo, lo que propone, todo el tema de la economía circular, ley de obsolescencia programada, que no lo plantea nadie, esto es muy importante, y garantizar el derecho a la reparación de todos los productos, que eso nos ha pasado a todo el mundo, que vamos a reparar y dice compra uno nuevo, ¿no? En fin. Por un mundo, toda una serie de políticas dedicadas al mundo rural, que se le ha quedado un poco Vox, yo creo que ha habido un problema de la izquierda, ¿no? Dejar que Vox plantee que el mundo rural son los toros y la caza, ¿no? Y para de contar. Un banco de tierras públicas, sobre todo para la gente joven, que las tierras públicas les ha hecho defenderlas por parte de la administración pública, ¿no? Ahora ya están planteando que no se vendan, ellos plantean que el tema de vivienda tiene un programa bastante amplio en relación con la construcción de viviendas públicas, 2 millones de inmuebles. Está claro que la vivienda no va a bajar en base a hacer leyes que algo puede servir que prohíba la subida, porque al final trampas hay 20.000, que no puede estar detrás de cada uno. Cuando haya un parque potente de vivienda planteado 2 millones y tú pongas alquileres sociales, los propietarios particulares ya se lo pensarán a la hora de qué alquileres ponen. En toda Europa hay unos parques muy potentes de vivienda, creo recordar que en Viena tienen el 40% de vivienda pública, país rico. Y aquí la vivienda pública se entiende que es la vivienda de pobres, ¿no? Y la vivienda de marginales, ¿no? Y que una persona que tiene posibilidades, pues un profesor, un abogado, no puede vivir en una vivienda mendigar, esto es una... ¿Por qué no? ¿No?
Pues nada más, evidentemente. Pues quiero llegar a Vox. Perfecto. Política de bienestar, aquí estamos. Vamos, me lo esperaba todo cuando me lo leí, pero es que me quedaba alucinado, ¿no? Tenemos todas las oficinas que implanten la Agenda 2030. O sea, no han leído la Agenda 2030. No se la han leído, que es un programa de Naciones Unidas, es que es increíble, derogaremos, acabaremos con la Agenda 2030. ¿Pero usted sabe lo que está diciendo? Es una agenda para acabar con la pobreza, para acabar con el analfabetismo, para hacer accesible la educación y la salud a todas las personas. O sea, como digo, que ellos están en contra de la Agenda 2030. Es increíble, además por supuesto, cerraremos todos estos textuales, todos los chiringuitos públicos, LGTBI, de memoria histórica, ecologistas radicales, somos nosotros. Está vinculado a la implementación de la Agenda 2030. Hemos hecho la definición de todos los organismos autonómicos locales de acción exterior y ayuda a la cooperación. O sea, eliminación de organismos. Que de esto estáis tratando, ¿no? Pues verá lo que nos viene, que no van a ganar, pero como tengan fuerza y lleguen a un pacto con el PP, esto lo van a imponer. El PP de Mina está bien, decimos así no ahorramos dinero, ¿no? O sea, cerrar la ESI, ¿no? Lo que están planteando es cerrar la ESI y en Andalucía cerrar todos los organismos, ¿no? Tiene un apartado de España Verde y la España Verde lo que plantea es que el gobierno destruye 300 presas. Esto es un bulo, o sea, los bulos los meten en los programas. Un bulo es para decirlo y a ver si cuela, pero es que lo meten en el programa, no se ha destruido ninguna presa. Se han desmontado azudes que no nacen en agua, como sabéis, un azud de derivación de agua de hidroeléctricas que están cerradas porque ya acabó la concesión. Y no sé cuánto, tenemos 300 nuevos, ¿no? Pero bueno. Y todo el tema verde es, bueno, plantean las minas, llenar España de minas, explotar todo nuestro potencial minero, dar carta libre a las empresas mineras, que no tengan que pedir permiso, que puedan explotar las minas donde quieran, tremendo potencial. Plumar con pipa, protagonista, esto es muy bueno. Defenderemos el medio ambiente siempre y cuando el hombre sea lo primero. No por así, lo pone. Derogación de la ley de cambio climático, que impide que derogación de los impuestos verdes, que criminaliza, derogar toda la normativa medioambiental de carácter nacional, realizar un plan nacional de agua bajo el principio de la interconexión de todas las cuencas. Tuberías por todos lados, yo abro el grifo para acá, de Galicia aquí, de aquí al otro lado, de Valencia tiramos para arriba, lo tiramos para abajo. O sea, la guerra está servida, además de que van a convertir los ríos en tuberías, ¿no? Los ríos son ecosistemas. Y esto es buenísimo. Bueno, buenísimo, alucinante. Derogar la ley que protege el mar menor. Y lo ponen así. Pero ¿por qué quiere derogar la ley que protege? Otra cosa que tú no la apoyas. Otra cosa que tú no la defiendas. No, derogaremos la ley que protege al mar menor. Esta nota. Impulsaremos los nuevos regadíos. No hay agua. Aprovechamiento agrícola de tierra en desuso. Bueno, la soberanía energética es estupenda, porque la soberanía energética plantea nuevas centrales nucleares, o sea, para implantar dichas locaciones mini reactores nucleares. Hace 50 años no se construyó un reactor nuclear en España, plantean pequeñas centrales nucleares en los solares de las que han desmontado. Ahí viene. Y plantean además prorrogadas existentes. Y esto es soberanía energética, cuando nosotros no tenemos uranio ni enriquecemos el uranio, dependemos de Francia. Y lo que tenemos es sol y están en contra de la... Más pantanos, esto es de Franco. O sea, esto es el subconsciente. Lanzaremos un programa de construcción de más pantanos. Además, que yo como viví esa época de pantanos en el norte, pues me suena eso. Abandonaremos todos los acuerdos lesivos de la soberanía energética de España en detrimento del interés general, así como el Acuerdo de París. Derogaremos el Acuerdo de París. ¿No? Se inventa una iberosfera, en vez de biosfera, iberosfera. Y somos nosotros los portugueses Iberoamérica. Y la iberosfera lo que plantea es acabar con la Agenda 2030 y con los movimientos indigenistas. Increíble. Y lo ponen, cállate, ¿no? Y lo ponen. Nuestra política con Portugal y con Iberoamérica es acabar con la Agenda 2030, que supone mejorar y acabar con la pobreza en Iberoamérica y tal, y nosotros aportar, lógicamente, como expotencia. Y pues acabar con la Agenda 2030 y con los movimientos de ideología de género e indigenistas. En la iberosfera. Pero también proponen dos cosas, esa y acabar con la leyenda negra. Además de que meterán en la escuela y ya no habrá tiempo. Es que vamos, está anotado todo. Defensa de la caza como actividad esencial, por supuesto, exclusión del lobo, o sea, quiere, proponen acabar con la protección del lobo y volver a cazar los lobos, que habíamos tan protegidos, ¿no? Nosotros hemos hecho un programa, la principal organización ecologista del Estado, que se lo ha mandado a todos los partidos, bastante amplio, que lo he dejado en el ordenador, porque lo quiere. Y bueno, pues lo voy a explicar, es el guión de lo que le hemos planteado, donde vienen todas aquellas propuestas que entendemos que deberían de abordarse los próximos 4 años, ¿no? Hay partidos que han recogido bastante, Sumar ha recogido bastante, el PSOE algunos. El PP, como
objetivos generales, algunos también, sorprendente, lo habéis visto ahí por escrito, y el voz, evidentemente. Y perdona porque... Gracias, don Juan, disculpa, pero... No, sí, yo sé, pero es que son 4 partidos, leerme los programas, encima que leerlos explicar. Sí, Pero nada, que venir detrás. Muy interesante. Gracias por el peñazo de los Esto lo dejo aquí, bueno, es imposible leérselo, y dejo lo de la propuesta de la organización ecologista de manera que... Y os lo pasamos por correo a todos. Así que está, todo eso que no me ha dado tiempo a leer, tenéis ganas de echar un vistazo al resumen, sí, porque el programa yo creo que es imposible leérselo. sí, además, como bien ha dicho Ángeles, lo tenéis a vuestra entera disposición, la petición directa a Ángeles de la coordinadora, y ella proporcionará esa herramienta. Juan, de nuevo, perdona, pero el control del tiempo me tocó a mí. Lo entiendo perfectamente. Pero me encanta, que conste, nada más oírte. Bueno, nuestra amiga Fina, que no te preocupes, que tú tienes tus 15 minutos mínimos, ¿eh? Tú no... Bueno, buenas tardes, lo primero... ¿Es que? No, vale. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, que tiene mucho valor, con el calor que hace y en pleno verano, gracias por venir a escuchar. Yo voy a intentar ajustarme al tiempo que me dijeron, que eran 10 minutos. Lo digo primero, ¿eh? Es verdad que me lo ha dicho y le he dicho 15 sí, ahí lo vamos a dejar, Juan. Bueno, ya está, no, ya está. Vamos a dejarlo así. El tema es que he optado, porque sabía que era imposible hacer lo que él ha hecho, lo que he optado es por hacer unas pinceladas generales de los programas, unas pinceladas generales y luego el debate, si alguien tiene interés, yo también me he leído todos los programas, si alguien tiene interés, pues que pregunte en concreto, también lo aclaramos, ¿vale? Bueno, antes primero de todo quería deciros que soy de Acción en Red. En Acción en Red no pedimos el voto para ningún partido en concreto, pero sí estamos haciendo campaña para que la gente vaya a votar de manera responsable y para que la gente vote por unas determinadas políticas. Luego os pondré una cosita de publicidad que hemos hecho para el 23, ¿vale? Bien, me voy a centrar en las políticas de igualdad, por el reparto que hemos hecho, pero sí que quiero dejar claro que a las personas, no solo a las mujeres, a los hombres, a las personas que tienen otras expresiones de género, a todas las personas nos afectan también medidas más generales, como la subida del ingreso mínimo vital, como las pensiones, como el cambio climático. Lo digo por esta manera de parcelar, pero luego las personas concentramos todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues quería señalar. Bueno, pues entonces vamos a ir. Para hacer un buen análisis, que es imposible, en 10 minutos, habría que ver no solo lo que dicen en los programas, sino lo que han hecho, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo rápidamente. Bueno, vamos a empezar por la derecha, en nuestro país, los partidos de la derecha han estado oponiéndose a la agenda feminista, a las reivindicaciones de igualdad. Su comportamiento ha sido de resistencia, y a diferencia de otras derechas de la Unión Europea. Lo digo porque hay otras derechas de la Unión Europea que han apoyado medidas de este tipo. Pero en España tenemos problemas desde la democracia. Los antecedentes del Partido Popular, Alianza Popular, se opusieron a la legalización de los anticonceptivos, se opusieron a la ley de divorcio, se opusieron a la despenalización parcial del aborto y además la recurrieron ante el Constitucional. Y después de que el Partido Popular se transformó en Partido Popular, pues un poco lo mismo. Se han negado a la reforma de la ley del aborto, a la de 2010, se han negado a la ley del matrimonio igualitario y la han recurrido, han votado en contra de la ley trans, han votado en contra de la ley del sí es sí, que bueno, que puede tener sus problemas, pero tiene muchos aspectos positivos. Y de hecho, no solamente se han limitado a no apoyarlo, sino que han puesto varios recursos de inconstitucionalidad. La ley de matrimonio igualitario estaba recurrida, la ley de aborto, las dos, la anterior y la de ahora. De todas maneras, conviene decir que, tú también lo comentabas, ¿no?, que a medida que las mentalidades sociales van cambiando, los partidos también se ven forzados a cambiar sus posiciones. Lo digo porque llevábamos unas décadas que el Partido Popular, alguna cosita, por ejemplo, apoyaron la ley integral, que fue aprobada por unanimidad. Ahora se cagan en ley, pero en su época la votaron por unanimidad. También apoyaron en ese momento, bueno, no derogaron,
las leyes a las que se oponían incluso las recurrían, luego cuando gobernaron no las retiraron, y no las retiraron aunque algunas las intentaron, como la reforma Gallardón del aborto. Lo que pasa es que no lo consiguieron por la respuesta social y además tenían miedo, con lo cual lo critican mucho, como pasa con la reforma laboral, ¿no? Que votaron en contra y ahora dicen que, bueno, que no era tan mala, que algunos cambios, ¿no? Bueno, pues esto lo han hecho exactamente igual. Por ejemplo, votaron la ley trans de Andalucía de 1914, que es la primera ley de todo el Estado que recoge la autodeterminación de género. ¿En 2014? Sí, sí. Ha ido hace 100 años. Ah, sí. No, me ha dicho 1914. Ah, perdón. 2014, bien. Entonces, Que fueron muy adelantados. vale. Hace 100 años. Vale, entonces, es que había puesto aquí 1914, me he equivocado. Bueno, en 2014, lo que quiero decir es que, como habéis visto, los cambios en la sociedad, los cambios en las mentalidades también presionan a los partidos. Entonces, el Partido Popular ha hecho algo de eso, aunque a la vez seguía manteniendo posturas como retirar la asignatura de educación para la ciudadanía, se abstuvo en la ley de igualdad, que es tan radical que plantea que en ningún trabajo haya más de 40, 60 de hombres o de mujeres. Una radicalidad. Se abstuvieron. En los sitios donde están, por ejemplo en Andalucía, están subiendo las subvenciones a los grupos antielección, más llamados Provida. En Granada ahora van a cerrar el centro de infecciones de transmisión sexual. O sea, es un poco el tema. ¿Qué ocurre ahora también? Que la aparición de Vox, creo que algún cambio pequeño se había dado con la aparición de Vox. Ahora el Partido Popular lo que está haciendo es, otra vez, hacia atrás y hacia posturas más... Bueno, sobre Vox, creo que aquí todo el mundo sabemos de qué van. Son sus programas clarísimos, son abiertamente contrarios a lo que ellos llaman la ideología de género, y quisiera explicar, eso no existe. El movimiento feminista es un movimiento donde hay pluralidad de ideas, no hay una ideología de género. Lo que sí que tenemos en común es una perspectiva de género, una forma de mirar la realidad, donde lo que nos planteamos es que las cosas, cuando van a la realidad, no actúan igual, no inciden igual en las personas, y por tanto es necesario tener en cuenta las estructuras sexistas que hacen de nuestra sociedad, que hacen que esos efectos sean diferentes en mujeres, en hombres y también en las personas que no se sienten en ninguno de estos dos lados, ¿no? Bueno, Vox, si vamos a su programa, es abiertamente contrario a la ley integral. No solamente a la ley integral, sino de su objetivo es desmontar toda la estructura institucional que se ha generado en los 30 últimos años. Es decir, todos los servicios, los institutos de la mujer, todos los servicios de igualdad. Su intención es desmontar absolutamente todo esto. Y de hecho, ayer leí un artículo en el diario.es que decía de las elecciones, por ejemplo, de las ciudades con más de 44.000 habitantes, donde hay pacto Vox-PP, un tercio ya han retirado la concejalía de igualdad. Y además esto es gota a gota, ¿no? Esto es como la tortura gota a gota, ¿no? Por supuesto, están a favor de controlar la educación, incluso proponen que se castigue con penas a quienes maleducamos a los alumnos, según su punto de vista, en los centros de enseñanza. Abogan por el uso del PIN parental, lo que pasa es que no han podido ponerlo, pero en Murcia lo intentaron, lo que pasa es que el gobierno se lo impidió. Y tienen la guerra declarada a todo lo que es educación en igualdad, educación en prevención de violencia de género, educación en diversidad de identidad y de orientaciones sexuales, todo eso a tope. Luego, con el tema de política de conciliación, para ellos sus políticas de conciliación, para Vox, es que las mujeres nos quedemos en casa. Entonces, las políticas que plantean son más permisos para la maternidad, o sea, facilitar eso. Y lo peor de todo, de Vox, es que promueven un discurso que promueve el odio y que promueve la animadversión hacia toda persona que piensa o vive diferente que ellos. Lo que podría estar entre las causas que explican el incremento de los delitos de odio, tanto en inmigración como en LGTBI, ¿no? Son enemigos de la pluralidad, se apropian de los símbolos, como si fueran los dueños del concepto de España.
como si España fuera una, grande y libre, ¿no? Como si en España no hubiera diversidad, no hubiera muchas maneras de entender cómo construir eso y la necesidad de entre todos llegar a un acuerdo. No, ellos tienen la patente, ellos son los españoles, los demás somos africanos, asiáticos, no sabemos muy bien, ¿no? En fin, hasta aquí con la derecha, lo que quiero decir es que poco bueno cabe esperar de la derecha. El programa del PP, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que están a favor de la educación de 0 a 3. Lo digo porque lo defiende el PP, lo defiende el PSOE, lo defiende Sumar, antes Podemos, entonces no entiendo por qué no lo hace. Quiero decir, si todos están de acuerdo, abogan de políticas de conciliación. Lo que pasa es que tampoco las concretan, ¿vale? Entonces habría que ver también qué políticas de conciliación, porque hay políticas de conciliación como las de Vox, que más que conciliar lo que hacen es volver a encerrarnos en casa, ¿no? Y luego un problema que tiene el programa del PP es que es muy general, pero no concreta. Estamos por una de conciliación. Bueno, sí, pero ¿cuál es? ¿De qué manera, no? Entonces, que se queda un poco en el aire, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar ahora con el PSOE, ¿no? En cuanto al PSOE, yo creo que no podemos negar que la mayoría de las propuestas en el ámbito de la igualdad en este país han partido de la izquierda, del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, ahora Sumar, estando en el gobierno o estando en la oposición. Es clarísimo el papel que han jugado en la aprobación de políticas de avance, en políticas de conciliación, en el derecho al aborto, en el matrimonio igualitario, en el tema educativo, en fin, no voy a dar toda la lista, ¿no? Eso sí, bueno, en la última legislatura, que además se olvida, han regulado el empleo doméstico. Por fin se ha cumplido el artículo de la OIT que defendía la igualdad de derechos de la empleada de hogar. También se ha conseguido. Han impulsado el que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda hacer en los territorios, aunque siga habiendo unas resistencias bestiales, luego se puede debatir. En fin, que han hecho muchas cosas. Y lo que sí que conviene aclarar es que una cosa es la igualdad en el papel y otra cosa es la igualdad en la vida. Lo digo porque creo que en este país tenemos bastante cosas recogidas, pero luego llevarlo a la práctica es nuestra tarea, ¿no? Y creo que como ese es un trabajo que no se ve, creo que debemos de insistir en que se lleven a la práctica, y no solamente que se lleven a la práctica, sino que se evalúen, porque tú puedes hacer una ley con muy buena intención y que no tenga los efectos conseguidos, ¿no? Con lo cual creo que es fundamental que se haga una evaluación de las políticas que se van haciendo para detectar los límites y todo eso, ¿vale? No obstante, en cuanto al PSOE, nosotros no compartimos esa tendencia a contemplar las políticas feministas como políticas que atañen a las mujeres, ¿eh? Para nosotras, las políticas feministas o antisexistas tienen que ver cómo las estructuras sexistas nos afectan a todos, a hombres, a mujeres, a quienes no se identifican, por más que no nos afecte igual y que haya diferencia en la forma que nos afecte. Pero a mí creo que cada vez más necesario que el feminismo tiene que coger también la batalla de cómo afecta a los hombres el sexismo, ¿no? El manejo emocional, número de suicidios, conductas de riesgo, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico. Es decir, que creo que es importante que ampliemos la mirada porque el feminismo con quien nos peleamos son con unas estructuras de desigualdad que nos estereotipan y que nos perjudican a todos, aunque a unas más que a otras, ¿no? Pero que nos perjudican a todos. Entonces tenemos que hacer una mirada más inclusiva, ¿no? Que no sea tanto hombres y mujeres así por separado, ¿no? Luego otro problema de las políticas del PSOE es el énfasis en las medidas penales, ¿vale? Aunque en esto la responsabilidad creo que no solamente es del PSOE, sino creo que en general de los partidos, que hay un énfasis en arreglarlo todo por la vía penal, a base de castigo, de cárcel y tal, ¿no? Y creo que además es algo que también potencian los medios de comunicación, es algo que potencia la propia sociedad, ¿no? Es decir, cuando hay algún asesinato, ¿no? También depende de quién sea el agresor, ¿no? Cuando la mujer esta que mató al niño, al pescadito, en Almería, no sé si viste la reacción de la gente, ¿no? A mí me daba terror, me recordaba por la gente, ¿no? A la caza, ¿no? Todo. Entonces, que hay una mentalidad, entonces creo que ahí no nos convence el que no se piense en otro tipo de medidas, ¿vale? Porque yo creo que estaremos de acuerdo en que en ocasiones es inevitable hacer uso del Código Penal,
ante determinadas conductas, pero también vemos que hay otras conductas de menor gravedad y donde se están experimentando diferentes maneras de abordar, como son los temas, todo lo que tiene que ver con justicia restaurativa, con sistemas de mediación y arbitraje, hacer programas pilotos en agresiones de menor nivel, de pequeño nivel, quiere decir que se están enseñando otro tipo de caminos que convendría ampliar y habilitar las medidas para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde a nosotros nos ha ocurrido? Yo hago acompañamiento a víctimas de violencia de género y a veces me he encontrado con hombres que quieren cambiar, con hombres que están dispuestos a tratarse, que son conscientes de que tienen un problema, pero no tengo a dónde mandarlos. O se pagan la consulta psicológica que está económica de la muerte, o qué hacemos con esa gente. Por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, existe ese servicio. Para una compañera que trabaja en el ayuntamiento me decía que durante la pandemia llamaron muchos hombres diciendo que tenían problemas para controlar la ira y el malestar, que por favor que les ayudaran. Y no tenían un recurso donde enviarlos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que, y veo que el PSOE, ¿no?, como que hasta ahora ha sido una línea muy de tal, ¿no? Y por último, tampoco compartimos las políticas que se están haciendo, a nuestro punto de vista, represivas, a las mujeres que ejercen la prostitución, bueno, a la gente que ejerce la prostitución, aunque normalmente la mayoría son mujeres, ¿no? Es un debate que sabemos que está muy enconado en los partidos políticos, en el movimiento feminista, pero también pensamos que esa pluralidad no puede ser una excusa para dejar a las mujeres la situación en la que están, porque van empeorando, las ordenanzas municipales han empeorado su trabajo. Hay un estudio buenísimo del Grupo Antígona de Cataluña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cuentan, han hecho un balance de las ordenanzas municipales y se ve claramente cómo el impacto fundamental, dicen que van contra los clientes y proxenetas, pero donde el impacto fundamental es hacia ellas. Y entonces nos parece que al margen de lo que pensemos cada cual, tenemos que ponernos de acuerdo para que estas mujeres no vivan peor. Y eso sí que pensamos que es ineludible. Y en cuanto a Sumar, y ya voy acabando, en cuanto a Sumar, bueno, es de reciente aparición. Está por perfilarse un poco por dónde van a tirar, aunque está el programa, que coincido con lo que tú dices, creo que es muy bueno. Aunque no lo compartas todo, pero que es muy bueno. Incorporan además medidas novedosas, como la justicia restaurativa precisamente, lo que he estado defendiendo aquí, o por ejemplo lo que lo ha dicho Yolanda Díaz, ¿no?, lo de habilitar un recurso para que los hombres que tienen problemas de control de la ira puedan ir, ¿no? Eso también, ¿no? Luego le dan mucha importancia, han hecho un eje central de su programa, que es el tema del cuidado, y que me parece que está muy bien también, porque lo enfocan no solamente en el sentido de la corresponsabilidad, sino en el sentido de que la sociedad tiene que cuidar a sus ciudadanos, ¿eh? Entonces, potenciar la independencia, no solamente, sino un montón de políticas que tienen que ver con que la gente, los ciudadanos, nos cuidemos, ¿no? Que haya un buen cuidado, ¿no? Bueno, luego otra cosa interesantísima es todo lo que están planteando de revisar los usos del tiempo, que el Partido Socialista también lo incluye y otros años lo ha incluido, pero que no lo acabo de hacer, a ver si ahora le pegan un impulso, ¿no? Que son todas las revisiones de horarios de trabajo, el horario de las administraciones, para hacer la vida un poquito más vivible. Parece que en eso también le dan mucha importancia, ¿no? A la hora de hablar de lo que han hecho, pues hay un problema, y es que no le podemos achacar a Sumar lo que han hecho parte de los que componen Sumar, ¿no? Quiero decir, lo que puede haber hecho Podemos, Izquierda Unida, pues no sería muy justo, ¿no? Porque Sumar es una cosa más amplia, ¿no? No obstante, creo que es evidente que los grupos que componen Sumar han apostado por la igualdad, más allá de que puedan tener diferencias en determinadas políticas, pero creo que tienen un compromiso claro con la igualdad. Y si habría alguna cuestión que creo que deberían revisar, creo que es un exceso de ideología. Me explico. No sé, me imagino que no habéis leído la ley trans. Bueno, yo sí me la leí. Bueno, pues la ley trans, por ejemplo, tiene una parte, que yo estoy de acuerdo con la ley, pero tiene una parte donde hace definiciones, ¿no?, de lo que es cada cosa. Yo me pregunto, ¿es necesario? ¿Tenemos que ponernos de acuerdo en eso? ¿En una sociedad plural? ¿O es suficiente con que garanticemos derechos, ¿no? O, por ejemplo, las consignas, a veces la consigna, ¿no? La ley del sí es sí, ¿no? La ley del sí es una consigna que hemos visto en la calle. Queríamos decir que en el ámbito educativo, pero eso trasladarlo al Código Penal tal cual,
es mucho más complicado. Lo digo, si habéis seguido un poco lo que ha escrito Clara Serra, que está trabajando mucho el tema del consentimiento, vemos que esto del sí es sí no es tan claro, ¿eh? Y si estamos por una cosa no punitiva, ¿no? En fin, que por ahí hay alguna cosilla. Luego está por ver qué harán con algunos asuntos, ¿no? Como tan complicados como la prostitución, cómo se concretarán las medidas de conciliación, todo eso está por ver. Y bueno, y ya con eso los programas. Luego, para acabar, 3 cositas y ya sí que te dejo, ¿vale? La primera es, creo que no conviene confundir al movimiento feminista con las posiciones que aparecen en el arco parlamentario, ¿vale? Lo digo porque con todas las polémicas del sí en sí, se nos adjudicaba al movimiento feminista las mismas posiciones que se producían allí. Y no es verdad. En el movimiento feminista existen esas posiciones, pero existen muchas más. Existen muchos matices. Entonces creo que eso fomenta la propia división en el movimiento. Concebir las cosas así fomenta la división y el que nos cueste más ponernos de acuerdo, ¿no? Luego, una segunda idea es que creo que es fundamental que los movimientos, en este caso el feminista, mantengamos la autonomía de los partidos políticos, instituciones, ¿no? Creo que nuestra relación tiene que ser de autonomía, de que nuestra crítica no se vea coartada, no se vea limitada por el hecho de una subvención o porque soy de este partido o porque soy del otro, ¿no? Y para acabar, por Dios, por la Virgen, iros a votar, iros a votar, porque no, todos los políticos no son iguales, es mentira, no son iguales, no todos tienen las ideas políticas, ni todas nos llevan al mismo sitio. Y para acabar quería poner eso. Gracias, ¿eh? De todas maneras, muchísimas gracias. Sí, tengo otro teléfono. Bien, ya cada uno, ¿verdad? A su conciencia tomará la decisión oportuna. De todas maneras, interesantísimo. Interesantísimo. Yo no me he leído todos los programas, ¿no? Yo soy pago en ese aspecto. Pero como ciudadano sí, algunas cositas sí que me interesaban y me he echado el vistazo. Y me ha sorprendido, ¿eh? Gemma, se toca una cosa bastante dura. Sé que normalmente tus versiones, tus charlas, tus comentarios han sido siempre ricas en dinamismo, en rapidez, en concreción. Y eso nos gusta porque sabemos que son dos campos muy diferentes, lo que es el refugio y la migración. Por tanto, no te escucha, pues sí, un poquito más. Ahora. Voy a ser dinámica y rápida. Gracias por contar también con Andalucía Acoge, que es la parte que vengo, y CEAIN, como centro de acogida de inmigrantes aquí en Jerez de la Frontera. Nosotros trabajamos pues a favor de una sociedad plural, trabajamos por las migraciones, por contribuir a unas buenas políticas pues que favorezcan a cualquier persona que elija nuestro territorio para empezar un proyecto de vida digno, y nosotros pues creemos en una acogida pues digna, y además muchas veces a mí me pasa que cuando atendemos a las personas que llegan, ¿no? Y vienen cargadas de sueños, cargadas de expectativas, con un gran talento que quieren invertir en nuestra tierra, pues a mí me sale por una parte decir lo siento y por otra decirle gracias por elegirnos, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo como conciencia y como trabajadora, pues que creo que todo el mundo tiene derecho a elegir un lugar donde vivir, pues me nace, pero no dejo de entender que hay una gran parte de la sociedad de Europa, ¿no? Hay muchísimos discursos de odio que no hace falta ni que haga un recorrido por ellos porque nos invaden a través de los medios de comunicación, ¿no? Esa Europa fortaleza, ¿verdad? Esa valla de Melilla, esa externalización de fronteras, esa inversión de evitar que la gente venga, ¿no? Cuando las migraciones han sido un movimiento que ha existido toda la vida, que no es un constructo novedoso ni es algo nuevo. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi familia inmigrante. Sí que es verdad que España no era un país
pues que exportara a muchos migrantes, bueno, que recibiera a muchas personas migrantes. Más bien nosotros éramos personas que abandonábamos España, ¿no?, para buscar una vida mejor. Que es algo totalmente que está a la vuelta de la esquina. Yo, como decía, tengo familia en Alemania y bueno, parece como que lo hemos totalmente olvidado. Hemos olvidado pues que hemos sido personas migrantes, que hemos sido refugiados también, ¿verdad? Y ahora no. Y como ahora no, pues me toca hablar de una parte del problema que parece que son las migraciones, más un problema, no como una riqueza, lo tratan como un problema de orden público que necesitamos meter mano porque necesitamos protegernos ante las invasiones, las oleadas, pues la gente que viene un poco a romper pues nuestra identidad cultural, nuestras costumbres, nuestra lengua, ¿verdad? Y no es más que España y concretamente Andalucía es un vestigio de la gran riqueza cultural que tiene por el gran paso de tantas culturas, ¿no?, que han pasado por esta tierra y que han enriquecido tanto nuestra Andalucía. Es más, y además es un patrimonio cultural que hoy día pues estamos explotando a nivel turístico, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad?, que no me he leído lo debo decir, yo no me he leído las propuestas políticas de los 4 partidos, porque la verdad es que estoy bastante sensible en algunos temas. Entonces, más bien lo que digo sensible porque es verdad que hay veces que aunque debemos de, pero no voy a decir a quién vamos a votar o quién debemos, sino sí a lo mejor hacer un recorrido en propuestas que desde Andalucía Coge hemos puesto en marcha, ¿vale? Si os parece, vamos, ¿vale? Derechos sin discriminación, vale. El tema de las migraciones, como estaba comentando, se trata desde un enfoque de protección, esta Europa fortaleza. Entonces, sí es cierto que durante todo este tiempo, independientemente de los gobiernos que hayamos tenido, ¿vale?, en el tema de las migraciones no han despuntado mucho los unos de los otros. Porque, pongo como ejemplo la masacre del 23J del año 2022, con ese gran salto a la valla, esa cantidad de muertes y ese presidente del gobierno pues saliendo un poco pues a felicitar la labor de la policía en la valla de Melilla, ¿verdad? De cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad humana y vieran porque los medios de comunicación no se cortan en enseñarnos esas imágenes que además deshumanizan y que hacen que ya realmente no tengamos ningún tipo de heridas al verlas, es decir, ves una cantidad de cuerpos tirados, cuerpos que están muertos, que no tienen vida, pero solo eso. Entonces, un poco, ¿por qué? Porque son cuerpos negros, porque son cuerpos de gente pobre, porque son cuerpos de gente que venían a invadirte y mira qué bien, que encima, bueno, que hemos evitado esa invasión. Entonces, desde Andalucía Coge, sí que un poco la presentación, no venía a defender cómo lo están haciendo, cómo lo han hecho los partidos o cuál es la propuesta política del 23J de este año, pero sí un poco desde qué tenemos ahora, para entenderlo. Pues ahora tenemos un enfoque securitizador, que estamos hablando de protección de fronteras, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos a los partidos, ¿no? Pues potenciar vías legales y seguras de migración regular, aumentar visados humanitarios también, porque lo vemos, no es lo mismo las crisis humanitarias que hemos tratado con referente a Ucrania, por ejemplo, ¿verdad?, donde se dieron facilidades para que todas las personas ucranianas llegaran a buscar un lugar seguro, que esa resistencia o esos pasos o esa apertura de frontera, ¿vale?, que no se le dio, por ejemplo, a las personas de Siria, ¿verdad? Definir una política clara también de actuación ante embarcaciones que se encuentran en peligro en alta mar, acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual los estados tienen la obligación, ojo, de prestar auxilio a cualquier persona que se halle en peligro. ¿Cómo es posible que veamos en noticias que Salvamento Marítimo, ¿verdad?, en Canarias llame: he avistado una patera? ¿A quién le corresponde? ¿Está en agua española? No. ¿Está en agua de Marruecos? No. ¿Está en agua española? No. ¿Está en agua de Marruecos? Y 45 minutos debatan en dónde está esa embarcación y al final se pierdan. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno,
También poner fin a los acuerdos de externalización, como decía, ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias y defender en las negociaciones el Pacto Europeo de Migración y Asilo, apostando por el pleno respeto de los derechos humanos. El Pacto de las Migraciones y Asilo, si nos lo leemos un poco, para no entrar mucho, lo que habla es de esta Europa fortaleza. Sí. No sé si entendí un poco el enfoque que yo le he dado, porque a diferencia de los compañeros, ¿vale? Si tenéis algo que disparar, de verdad que me podéis decir, ¿no? El derecho al asilo, ¿vale? Es otra de las propuestas que vemos también que en los programas políticos no se llega tampoco a definir, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Sigue sin aprobarse el reglamento de desarrollo de la ley de asilo, lo que genera de protección jurídica que da lugar a la arbitrariedad, dispersión de criterios y procedimientos. Yo, por ejemplo, concretamente llevo el programa de refugio y acogida para solicitantes. ¿Nos podéis imaginar que una persona, cuando solicita asilo en España, de 6 meses que la ley, que digamos que el Ministerio de Interior debe responderle si le da asilo o no, es un procedimiento que tarda años? O no, o se resuelve de manera rápida, pero no se resuelve con un estudio del caso, con un aporte, no. Es un poco como, muchas veces me da la sensación de que para unos sí, es decir, que van como por nacionalidad. En Colombia no vamos a dar la protección internacional. Para gente de Venezuela, bueno, damos razones humanitarias. Siria, sí, reconocemos, que costó que se reconociera. Afganistán, vale. Ucrania, vale. Pero otros territorios que están en guerra, por ejemplo, como Mali, ¿cuántos años ha costado que se reconozca que Mali vive en un conflicto que dura más de 30 años? Ahora están dando protección internacional a los malienses, se está reconociendo ese derecho. ¿Vale? Sí, si quieres puedo pasar, porque no, quiero como más hacia algo. Sí, garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional. Sabéis, por ejemplo, que para acceder a la protección internacional en España, aparte de lo que decíamos anteriormente, ¿vale? La gente tiene que iniciar una solicitud. A veces siempre tiene que coger una cita. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que tú vienes huyendo de una situación de guerra o conflicto, vienes a denunciar que estás sufriendo ese tipo de circunstancias y te dicen, espérate, pide una cita y que la administración, con ese atasco, poca inversión de recursos personales en comisaría, en policía, tarda meses y meses y meses en darte una cita, pide una cita y ya vienes y me cuentas. Es como si le pidiéramos a una mujer que viene a denunciar un delito de violencia de género que te voy a dar una cita, no es por la comparativa, perdonadme, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero al final es una denuncia que tú vas a hacer y es pide una cita y ya te llamaremos para que vengas a hacer una entrevista. Otro de los problemas también, que no se tratan bien en casi ningún programa electoral, es la regulación y la autorización de trabajo y residencia. Pues, ¿qué tenemos ahora? Es verdad que se reformó la ley de extranjería en el año 2022, pero no es suficiente. Las personas siguen teniendo muchísima dificultad a la hora de regularizar su situación. Tienen que pasar casi todas, o las personas que sobre todo que llegan en situación irregular, 3 años en España para poder regularizar su situación. Mientras tanto, pues son susceptibles a caer pues en empleo precario, en redes de trata de seres humanos, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues proponemos, ¿no? La regularización a las personas en situación administrativa irregular, incluidas las personas inexcusables, y agilizar los procedimientos para la obtención de residencia y trabajo, porque volvemos a lo mismo. No sé si vosotros conocéis, bueno, que a todas las personas extranjeras le ahoga una ley que es la ley de extranjería, ¿verdad? ¿No se conocéis? Sí, ¿verdad? Una ley que obstaculiza muchísimo el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el acceso a poder empezar una vida autónoma. Es imposible para las personas extranjeras que viven en España o deciden vivir el poder luchar contra los obstáculos de la ley de extranjería. Hay veces que cuando llegan a España, ¿vale? Muchos de ellos le decimos, hacemos como una contextualización del país donde ha llegado, un poco la estructura, ¿no? La estructura pues política, social y civil de nuestro país y le metemos la ley de extranjería. Es algo que no llegan a entender, por más que le expliquemos, porque lo que dice yo, pues yo quiero trabajar.
si viene por motivos de trabajo. Ojo, que también las personas inician proyectos por otros muchos motivos. Lo que pasa, bueno, que lo que nos venden un poco, pues el tema del trabajo, que nos vienen a quitar el trabajo, en fin, pero hay muchísimos otros motivos por los que las personas deciden viajar o cambiar de residencia. Sí, lo que conocemos como los CIE, ¿verdad? Los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, que no son más que cárceles para extranjeros que no cometen ningún delito, pero por el mero hecho de entrar en el país de manera irregular, que no es más que una falta administrativa, lo consideran o le privan del derecho máximo que tiene una persona, que es el derecho a la libertad, ¿vale? Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Pues el cierre de los CIE, ¿vale? Por ser contrarios a los principios de no discriminación e igualdad de trato ante la ley. Las medidas privativas de libertad deben quedar restringidas a los supuestos previstos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque sin cometer un delito, le privan de la libertad. Lo tratan como si hubiera cometido un delito. La igualdad de trato y la no discriminación, ¿qué tenemos ahora? En el año 2022 fue aprobada la Ley Integral por la Igualdad de Trato y la No Discriminación, en consonancia con los estándares internacionales europeos y de derechos humanos. Sin embargo, siguen existiendo múltiples situaciones de discriminación. Un poco para no leer las propuestas nuestras. En este sentido, pues, crear de manera urgente la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobar la Ley Orgánica contra el Racismo, la No Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, reforzar el actual Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, mejorar la recogida de datos estadísticos sobre los delitos de odio, ahora que es tan fácil extender un rumor, ¿verdad? Y porque también el tratamiento que se da no es lo mismo. Hay veces que los propios medios de comunicación juegan un papel de adoctrinamiento de la propia ciudadanía. Si hay un delito, pues refuerzan que de nacionalidad extranjera, pues era ucraniano, era marroquí, era... Entonces, bueno, pues ese tema es un poco complicado. Reforzar un discurso público con base empírica, utilizando datos contrastados. ¿Por qué? Porque al final la ciudadanía se impregna de estos delitos y sin tener la conciencia de ir a la fuente y ver si realmente tienen parte o cuánta parte de verdad tienen, ¿vale? Pues entonces lo extienden como la pólvora. Entonces nosotros pedimos que se refuerce el discurso público, porque realmente se deberían de pedir responsabilidades a las personas o a los propios políticos que comentan o que dan alguna información que no han contrastado haciendo un daño como el que hacen, ¿verdad? Entonces se debería de pedir. No sé si conocéis la identificación policial por perfil racial. ¿Conocíais esto? Es un problema que tenemos en España, que tenemos actualmente y que sigue estando ahí, aunque sea totalmente una práctica discriminatoria. Aquí sí que voy a tirar de la experiencia. A nosotros muchísimas personas nos cuentan cuántas veces le paran por la calle, cuantísimas veces le paran por la calle y le piden la documentación. Yo tengo la edad que tengo y jamás en la vida, jamás me han pedido mi carnet de identidad o que me identifique. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues lo que ocurre es que la gente tiene miedo, que la gente incluso tiene miedo pues a moverse. Hay muchas personas, muchísimas personas, que durante esos 3 años de situación irregular que están en España, han ido en sus casas y no salen. Es decir, no salgo por miedo a que me pillen, a que me echen, a que me metan en la cárcel, etcétera. Entonces, yo la verdad es que lo veo un gran problema. Entonces, entre nuestras propuestas están esas que veis. El acceso a la justicia de denuncia segura, que también, porque la falta de garantías para acceder a una denuncia. Muchas personas en situación de irregular no pueden o tienen miedo a ir a denunciar cualquier delito que se produzca de ellos porque directamente les abre un procedimiento de expulsión. Que eso también es algo que juega totalmente en su contra, porque la gente que lo sabe, sobre todo tenemos muchos casos de violencia de género, ¿vale? Que a lo mejor está con su pareja española y sabe que esa mujer está en situación irregular, lógicamente, y amenaza con que si denuncia, pues la van a echar del país. ¿Qué proponemos? Pues reformas legislativas necesarias que garanticen el acceso a la tutela judicial efectiva, reconocer autorizaciones para las víctimas de delitos que se encuentran en situación administrativa irregular. Derechos económicos y sociales, ¿no? Pues ahí toda la dificultad que tenemos. Pues si es dificultoso encontrarse propuestas políticas pues que garanticen derechos, cuanto más a la población migrante, que es como la vemos un poco como de soslayo, ¿no? Son los otros, ¿no? Pues que se encarguen sus países de darle la cobertura, ¿no? Ahora van a venir aquí a España y me van a pedir empleo, me van a pedir derecho a una vivienda, me van a pedir
una atención sanitaria adecuada, pues que se encarguen sus países, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué necesitamos? Reforzar los mecanismos de control e inspección de las condiciones de trabajo. Muchísimas irregularidades en este sector, muchísimos suelos pegajosos, muchísimos techos de cristal, muchísima vulnerabilidad, precariedad en el trabajo, muchísima. Y no es algo que la población extranjera fomente, ¿no? Muchas veces yo escuchaba antes, hace tiempo, en los discursos de es que la población extranjera viene, trabaja, por ejemplo, sobre todo gracias a la regularización del empleo doméstico, pero es que las extranjeras vienen y por 4 euros la hora te hacen un servicio de limpieza. Es que, ¿qué pasa, no? Entonces, sí que es cierto que necesitamos políticas que regulen todo eso y de personas que están en situación irregular que podrían perfectamente regularizar su situación por arraigo laboral y que no consiguen un contrato de trabajo. No lo consiguen. ¿Vale? Hay todas las propuestas. Bueno, el tema también del acceso a la vivienda. Imposible que puedan acceder a una vivienda. En el momento que se entera que son personas migrantes o extranjeras, hay muchísimos prejuicios en contra de ellas. ¿Vale? Lo voy a pasar porque como ya llevamos mucho rato, si queréis luego lo comparto, lo podemos compartir. El derecho al voto y a la participación ciudadana también es algo que defendemos, porque sabéis que, como bien sabéis, la población emigrante en España representa un 15% de todos y todas. Por lo tanto, modificar la legislación vigente, que no es más que, entre otros, el artículo 13 de la Constitución, para garantizar la participación de las personas migrantes en la vida pública. Hay muchas veces, y además vemos casos de personas que llevan muchísimos años viviendo en España, muchísimos, y que todavía no tienen el derecho a poder votar. Entonces, adoptar medidas para garantizar la representación de las instituciones públicas, también de las personas migrantes. También hablamos mucho, sobre todo porque adoptar esas medidas de representatividad es porque si nosotros vemos realmente, bueno, voy a decir una cosa que es opinión mía, pero vivimos en un país tremendamente racista y machista. Pero como me toca la parte de las migraciones, es verdad que es así. Niños y niñas adolescentes migrantes sin referentes familiares, los llamados MENAs, ¿verdad? Vale, pues cuando decimos MENAs, ¿verdad que tapamos una palabra que debería estar, que es la infancia, que son niños y niñas, que no son MENAs, son niños y niñas que viajan o inician un proyecto migratorio y no están acompañados por su referente. Por reforzar el artículo 35 de la Ley 4/2020 para que prime la protección de